No hables para que me escuches. El podcast. Episodio 13. En tiempos de confusión. Entrevista realizada en 1980 al filósofo colombiano Estanislao Zuleta. Conversación con el periodista Humberto Valverde. Buenos días. Hoy les llevaré un episodio que su título, aunque profundo pueda sonar, quizás también pueda ser en algún momento confuso, como su nombre lo dice, en tiempos de confusión. Vivimos en medio de tanta información, tanta opinión, tanta reacción inmediata, que pensar se ha vuelto un ejercicio extraño. Hoy todo parece urgente, pero no todo es importante. En medio de esa confusión, pues vale la pena hacer algo que no siempre hacemos: volver atrás. Volver no por nostalgia, sino por claridad. Hoy vamos a escuchar, o mejor dicho, ustedes me van a escuchar la lectura que voy a hacer de la mejor manera posible de la entrevista realizada en 1980 y publicada por el periódico El Pueblo al filósofo colombiano Estanislao Zuleta, quien nació en Medellín, en la capital de la montaña, en el año de 1937 y falleció en Cali en 1990. Esa entrevista, como lo dije anteriormente, la realizó el periodista Humberto Valverde. Estanislao, un pensador, un investigador y un catedrático que entendía el pensamiento no como un adorno intelectual, sino como una actividad práctica, una actividad exigente, una actividad que, digámoslo de alguna forma, incomoda. En tiempos de ruido, escuchar a alguien que piensa con rigor es un acto casi subversivo, no para repetirlo, sino para dialogar con él. Así que volvamos al pasado para entender mejor el presente. Humberto Valverde. Estanislao Zuleta, que hace 10 años escribe una obra de filosofía con 45 años, es una de las pocas personas por las cuales uno puede sentir admiración, aunque no comparta muchas de sus opiniones o conceptos. La agudeza de su pensamiento es un grato encuentro con la inteligencia, esa extraña virtud de nuestro tiempo. Estanislao Zuleta. Entre los 15 y los 16 años, Fernando González se apareció, quizás porque se acordó del hijo de su amigo. Yo estaba entonces en una situación crítica. Mis relaciones con el colegio fueron muy malas, pero no con el estudio. Tomé la costumbre de ir a su casa, a otra parte, a conversar con él. No coincidían entonces nuestras posiciones. Él tenía una formación seria en cosas que yo ignoraba por completo, como la filosofía de Spinoza. Por el contrario, a mí me interesaba Sartre, y él no lo tomaba en serio, aunque más tarde cambió, en especial con el ser y la nada. Si me atengo a las dedicatorias que me escribió. Yo era un adolescente tímido que le sudaban las manos, y él era un enamorado de los hombres libres y autoafirmativos como, según su reconstrucción, era mi padre. Por lo tanto, tuvimos relaciones intensas
y ambivalentes. Fernando González tenía una manera encantadora de hablar, con un lenguaje preciso, plástico, con una mímica abierta, con las manos hacia afuera. El padre que no conocí me lo hacía ver, aunque seguramente idealizado. A su alrededor no había un círculo de amigos. Quería a un cura porque le habían cambiado una Biblia en latín por una botella de aguardiente. Yo frecuentaba con otros amigos, Gonzalo Arango, Carlos Castro Saavedra, Óscar Hernández y con mayor interés y una relación más larga a Mario Arrubla. Teníamos la ventaja que todo lo bueno estaba prohibido. El marxismo, el psicoanálisis, el existencialismo. Todo aquello era denominado ateísmo. Este amor por lo prohibido se reflejaba en nuestras visitas a la librería Dante. Hablar de la relación de Sartre y el psicoanálisis es muy interesante, pero es un tema difícil de desarrollar. Sartre habla mal del psicoanálisis, sobre todo en El ser y la nada, una obra que me fascinó y a la que dediqué 6 meses de estudio de día entero. Después la he vuelto a leer y aunque no comparto cosas, no puedo abandonar mi amor por ella. En ese momento apenas conocía 2 libros de Freud, La psicopatología de la vida cotidiana y La interpretación de los sueños. Sin embargo, desde el comienzo tenía la impresión de que Freud había encontrado una verdad esencial y por lo tanto no podía aceptar los argumentos de Sartre contra el inconsciente. Pero por esa razón no dejé de pensar que se trataba de un pensador esencial. Desde entonces me acostumbré a amar a autores que no se querían entre sí. Todavía tengo esa costumbre. Marx fue decisivo para mí. Desde el primer momento encontré que estaban presentes en Marx las grandes aspiraciones que se daban en la obra de Sartre, como por ejemplo la aparición a una vida no determinada por lo que él llamaba el ser para otro. De igual manera, la aspiración a la reciprocidad encontrada al fin un propósito colectivo, la posibilidad de una acción a través de la expresión de una fuerza histórica y no solamente como aparición privada. Marx prometía el acceso a una comunidad bajo la forma de una empresa común que le daba un sentido a la vida. No era otra vida después de la revolución, sino en una vida digna de vivir. Eso fue Marx para mí y eso sigue siendo. Mi relación con el marxismo empezó con los manuscritos del 44. No había tenido acceso a ningún manual ruso ni a ningún folleto, a pesar de que después ha tenido tanta importancia para mí El Capital, el cual he dedicado 15 años de mi vida a enseñarlo página por página, tomo por tomo. De todos modos, la concepción de los manuscritos del 44, que no es propiamente científica, sino ética y utópica, sigue siendo para mí el enfoque fundamental del marxismo. Puede ser una broma, pero quiero tanto los errores de Marx como sus aciertos, y aún más sus errores. Por ejemplo, su creencia en la racionalidad fundamental de la gente. Pensaba que se podía publicar El Capital en periódicos para que la clase obrera tuviera acceso a él, o dictaba una conferencia, Salario, Precio y Ganancia, a un grupo de obreros cansados de Londres. Ese texto
nos toma varios días de estudio y de trabajo para comprenderlo. Ciertamente deliraba un interlocutor tan lucido como él, que era el emisor. Naturalmente, mi relación con la literatura es el origen de todo. Tal vez hablé en primer lugar de Dostoyevski, un amor de la pubertad que no he olvidado nunca, que sigo teniendo por el modelo de un novelista. Es posible que por esta razón no le haya dedicado un homenaje como si lo he hecho a Thomas Mann, Tolstoy, Kafka, Shakespeare. Dostoyevski, en cambio, me intimida. Dentro de un año se cumple un siglo de su muerte. Este siglo que no habría sido lo que fue sin él, y a veces tengo la idea de aprovechar las circunstancias para decir algo, pero me intimida. Creo que su pensamiento es vigente y aún más urgente. No podría asegurar que sería capaz de hacer algo sobre él. Con Dostoyevski hay una anécdota especial. Cuando conseguí los hermanos Karamazov, estaba preparando los exámenes de cuarto año de bachillerato y fue por ese motivo que me retiré. Fue el último año que estudié. Me parecía que después de leer eso era algo inútil, completamente baladí continuar en esa actividad. Sobre el autodidactismo, no sé qué decir. Yo no concibo otra forma de estudiar. Eso puede ser un error. Un argumento a favor sería que para estudiar a fondo algo es necesario que corresponda a una cuestión vital que ha sido planteada por nuestra situación. En cambio, estudiar porque es un deber es un programa que no tiene nada que ver con nuestra vida. Puede con mucha frecuencia ser necesario, pero no es más que eso, justamente, una necesidad. Reconozco que algunas cosas que aparecen como respuesta pueden llegar a ser después algo habitual para nosotros. Pero ¿qué significa una respuesta, por buena que sea, a una pregunta que nosotros nunca nos hemos hecho? Cuando hablo de la literatura latinoamericana me siento corchado. En la literatura colombiana he amado muchas cosas, como por ejemplo, Viaje a pie de Fernando González, a León de Greiff, a Barba Jacob, que es un poeta inauditamente bueno, que lleva una vida difícil para poder realizar una obra, puesto que no tenía los instrumentos culturales requeridos como si los tenía Baudelaire o Rilke, pero que tenía una vena lírica que no le envidia nada a nadie. He escrito un estudio largo sobre Luis Carlos López, o no tan largo, unas 80 páginas a máquina de escribir. He escrito sobre una novela colombiana, la novela de Mario Arrubla. He estimado algunos cuentos de Carrasquilla. El coronel no tiene quien le escriba, me sigue pareciendo superior al resto. Desde luego, aprecio la prosa de Borges, pero no más, no conozco más. No hago juicios de valor. Empecé a leer La Vorágine, pero me pareció muy mala y no seguí. Soy enemigo de una posición nacionalista o regionalista en cuestiones de cultura. La cultura latinoamericana tiene que beber de la cultura universal, sobre todo porque fue muy tardía. Quiero insistir un poco en este aspecto. Nadie pondría en duda la literatura rusa del siglo XIX. Las fuentes de Dostoyevski fueron Shakespeare y Cervantes. Y le pide a su hermano Miguel que le envíe la crítica de la razón pura y la fenomenología del espíritu, porque estaba preparando una novela. Así que hace una gran literatura nacional, es decir, con la cultura universal. O sencillamente no se hace. Shakespeare escribía sobre Otelo, el mono de Venecia, sobre Hamlet, el príncipe de Dinamarca, sobre Romeo y Julieta, sobre Julio César, sin tratar de darle
color local a su teatro. Goethe fue traductor de Diderot. Schiller traducía a Shakespeare. Aspiraría a que tuviéramos una cultura universal, escrita en Latinoamérica con nuestra experiencia latinoamericana. Bienvenidas entonces las influencias. No las llamemos imperialismos. Por eso, la influencia de Faulkner es tan positiva en la prosa de García Márquez. Yo leo literatura como leo a Heidegger o a Kant. Por eso leo a Dostoyevsky. No tengo una idea sociológica de la literatura. No estoy de acuerdo con psicoanalizar sin ser psicoanalizado, ni acepto la aseveración de Laing sobre la necesidad de matar a todos los psiquiatras y los psicoanalistas. Tampoco considero que es posible situar en el mismo nivel a los psiquiatras y a los psicoanalistas. Por el hecho de haber hojeado unas obras de Sartre, no tiene derecho a decir eso. Y digo hojeado porque sus comentarios lo indican así. La práctica psicoanalítica tiene un elemento que es esencial. Es una lucha contra lo que nos esclaviza y sobrepasa, contra nuestras inhibiciones, compulsiones de repetición, síntomas, angustias, represiones. Una vez le preguntaron a Freud por qué le llamaba análisis a lo que era parte de un proceso. Freud respondió, porque a nosotros nos corresponde el análisis, la síntesis la hace el paciente. El psicoanálisis no puede ser un procedimiento de adaptación a la existencia, a las instituciones, a la forma de relación, porque la adaptación no es criterio de superación. Con mucha frecuencia, la institución puede estar más enferma que el paciente. Un individuo con un carácter sadomasoquista puede estar adaptado a un ejército prusiano, donde ejerce el masoquismo con los del grado superior y el sadismo con los del grado inferior. Un individuo obsesivo con un carácter anal puede estar bien adaptado como prefecto de disciplina de un colegio de curas. Adaptar no es ninguna meta, todo lo contrario. Para los psicoanalistas, el drama de la práctica psicoanalítica en un mundo social como el nuestro es que se nos pide que adaptemos la gente a él, y eso no podemos ofrecerlo. Si la persona se libera de sus conflictos e inhibiciones, quedará más desadaptado. ¿Cómo convertir esto en una profesión rentable? Es claro que hay muchas tergiversaciones del psicoanálisis que lo han convertido en una práctica adaptadora que de ninguna manera es. Bien, quisiera cerrar este episodio después de la lectura comentándoles algo relacionado con los 8 episodios que realicé el año pasado a bordo del majestuoso, el buque escuela ARC Gloria. Los primeros 8 episodios de No Hables nacieron en alta mar a bordo del buque escuela ARC Gloria. Ese origen marcó el carácter de ese proyecto. Hoy el formato puede cambiar, como en esta conversación con Estanislao Zuleta, pero la intención sigue siendo la misma: pensar con rigor y no hablar por hablar. Si quieres profundizar en la dimensión marinera del proyecto, en las bitácoras privadas donde desarrollo reflexiones sobre mando, disciplina y travesía, puedes apoyar No Hables con un café en el enlace que encuentras
en la descripción. Gracias por sostener esta travesía. Soy Daniel Rueda Serrano.